En bonsái no todo es diseño, macetas bonitas o ramas bien colocadas. Detrás de cada árbol sano hay un cultivo cuidado y unas decisiones conscientes. Y una parte importante de ese cultivo es entender qué abonos usamos, cómo funcionan y qué resultados podemos esperar. Hoy vamos a comparar dos fertilizantes de liberación prolongada muy populares: Osmocote de 12 meses e IB04 anual. La idea no es decir cuál es mejor, sino aprender qué aporta cada uno y cuándo puede tener más sentido usar uno u otro según el clima, el árbol y los objetivos del cultivo. Os voy a realizar la presentación poniendo dos tipos de columna: la columna de Osmocote y la columna de IB04. Así, de cada ítem a evaluar, podemos ver más fácilmente la diferencia, en vez de hacerlo hablar de uno de golpe y luego de otro de golpe. Entonces vamos a empezar con una pequeña introducción. El osmocote es de origen americano, aproximadamente hacia el año 67. Fue considerado una gran revolución en el abonado hortícola y podemos encontrar varias presentaciones de osmocote, de 3, de 6, 9 y de 12 meses, liberación a estos meses. Sin embargo, el IB04 es de origen japonés, no se sabe muy bien cuándo nació. Se cree que sobre el año 2000 ya estaban disponibles y tenemos una presentación de 3 meses y otra de 12 meses. En ambos casos yo voy a hablar de liberación prolongada, el de uso anual tanto de Osmocote como de IB04. El objetivo es establecer criterios técnicos de elección entre ambos productos en función del tipo de cultivo, sistema de manejo, contenedor o suelo y exigencia nutricional. Vamos a hablar ahora de la composición. El osmocote es un fertilizante de acción controlada. Tiene un recubrimiento polímero termodependiente. Esto significa que va a depender de la temperatura. Lo iremos viendo a lo largo del vídeo. Tiene una liberación gradual que depende de la temperatura y de la humedad. Y además tiene macro y micronutrientes quelados. Sin embargo, el IB04 es un fertilizante granulado, no tiene recubrimiento polimérico, funciona con solubilidad fraccionada, o sea, con los riegos va soltando los nutrientes y tiene pocos micronutrientes. Continuamos con la composición. El osmocote tiene un MPK de 15, 9, 12 y contiene nitrógeno en sus tres formas: nítrico, amoniacal, formas mixtas, ureico, etc. Es rico en magnesio y tiene, como hemos dicho, micronutrientes quelados como el hierro, manganeso, etc. Sin embargo, IB04 tiene un NPK de 12,66. Sobre todo tiene nitrógeno amoniacal y formas mixtas. Ahora hablaremos un poquito de esto, pero la presencia de nitrógeno amoniacal la mayoría de las ocasiones no es absorbido por la planta hasta que se transforma en nítrico, y todo esto depende de la actividad biológica del suelo. Ya os explicaré. El IB04 no aporta magnesio y no aporta micronutrientes, como hemos dicho previamente, o tiene ligeras trazas, totalmente insuficientes para la planta. Vamos a hacer un anexo, lo digo para que no lo sepáis, para que entendáis un poquito los tipos de nitrógenos que podemos encontrar en un abono. Nos podemos encontrar su forma nítrica, en forma de nítrico, en forma amoniacal, en forma ureico o nitrógeno orgánico. El nitrógeno orgánico es el que nos va a aportar los abonos orgánicos y la tierra. La forma nítrica tiene una velocidad de actuación muy rápida y hay riesgo de lixiviación. Lixiviación es el arrastre de nutrientes debido a los riegos, sobre todo cuando usamos Akadama, Kiryu y demás. Es un nitrógeno que se libera de forma muy rápida y que lo coge muy rápido la planta. Es adecuado para brotes finos y para producir un empuje inmediato, si queremos dar un empuje inmediato a la planta.
Como comentario, decir que es perfecto en primavera y en estos casos seleccionados. Por ejemplo, un abono rico en nítrico sería el nitrofosca, el que utilizamos para darle un empujoncito a la planta en un momento concreto. ¿Por qué? Porque tiene mucho nítrico y ese lo coge la planta a la primera. Luego está la forma amoniacal, tiene una velocidad media y tiene riesgo de toxicidad en exceso. Es lógico, si tiene que ser transformado por la planta en nítrico, con una velocidad media, hay riesgo de que coja mucho nitrógeno de golpe. Sirve para crecimiento equilibrado y tiene muy buen balance. El ureico o la forma ureica del nitrógeno tiene una velocidad muy lenta. Tiene bajo riesgo de toxicidad y de lixiviación. Sirven para nutrición prolongada y es ideal en liberación controlada, como ocurre con osmocote. Y el abono orgánico, el nitrógeno orgánico, es de velocidad muy lenta, no tiene ningún riesgo, necesita un suelo vivo o bonsáis con microorganismos. Y lo que os he dicho, requiere biología activa para que este nitrógeno orgánico lo transforme en nítrico para la planta. Yo creo que esto es muy interesante que lo conozcáis, sobre todo a la hora de comprar un abono que no conozcáis, que ahora está muy de moda comprar abonos que no se usa en bonsai, que se usa en la huerta y bueno, que sepáis valorar o interpretar el tipo de nitrógeno que trae, no ya el NPK, para ver si se adecua a vuestro cultivo y a lo que estáis buscando en vuestros arbolitos. El mecanismo de acción, osmocote. Hemos dicho que tiene una cubierta polimérica, entonces entra el agua a través de la cubierta polimérica, solubiliza de forma interna los micronutrientes y mediante una difusión controlada y regulada generalmente por temperatura es cuando libera los nutrientes. El IB04 produce una liberación progresiva por disolución química en función de la humedad, o sea, es un gránulo grande que en contacto con el agua empieza a liberar ya sus nutrientes de forma progresiva. No le afecta la temperatura y tiene una fracción inicial disponible temprana y otra mantenida. Seguimos hablando del mecanismo de acción. En el caso de osmocote, produce un control nutricional uniforme, menos riesgo de picos de salinidad, reducción de pérdidas por lixiviación en sustratos muy drenantes, y el IB04 tiene un patrón de liberación prolongado, muy dependiente del riego, textura del suelo y pluviometría, o sea, tiene que estar mojado el suelo y tiene más riesgo de lixiviación. En cuanto al comportamiento, os he preparado esta tabla que lo vais a entender súper bien. El osmocote es la línea naranja. El osmocote, como hemos dicho, que es termodependiente, en enero y febrero, que hace frío, entonces el osmocote está inactivo completamente. Empieza a activarse con la elevación de temperaturas sobre febrero o marzo. Y si seguís la flecha, pues a medida que pasan los meses, es cuando más va actuando, teniendo un pico de actuación máxima sobre julio aproximadamente, para luego ir bajando otra vez y quedarse totalmente inactivo en los meses de otoño. Si os fijáis en la curva, osmocote acompasa a la planta sin forzar, o sea, como todos sabéis, a medida que aumenta la temperatura, aumenta también el vigor de la planta. Las plantas se despiertan y empiezan a crecer y a pedir nutrientes. Pues osmocote va acompasando este crecimiento, pero sin forzarlo. Sin embargo, el IB04, que es la línea celeste, la línea azul, como veis, es una línea muy progresiva. También aumenta un poquito cuando empieza a hacer un poquito de más calor, teniendo su pico máximo también sobre julio, para empezar a bajar otra vez. Pero estas micro bajadas, para bajar otra vez en otoño, quiero decir, estas micro bajadas van a depender más del agua
que de la temperatura. O sea, aquí regamos menos, no actúa, aquí regamos menos, no actúa, aquí regamos más, pues va a actuar más. Por lo tanto, no hay curva que ajuste su liberación al crecimiento del árbol. Es casi siempre progresivo. Os pongo esta flechita que es donde vamos a encontrar la máxima actividad de osmocote, donde podemos utilizar estrategias de abonado. Si sabemos que en esta parte de la curva el árbol es cuando más está a tope, digámoslo así, y queremos un abonado extra, o sea, un subidón aquí, por ejemplo, con objetivo de engorde, por eso lo nombro, hay compañeros que utilizan el osmocote trimestral aquí, porque como veis, la máxima campana, digámoslo así, pues se produce entre mayo y septiembre. Entonces le cascan aquí el osmocote de liberación trimestral, aparte del osmocote que ya tiene, y entonces esta curva consiguen aumentarla un poquito más con otro objetivo. O sea, es un abonado estratégico, lo que os comentaba al principio. Conociendo los productos y conociendo lo que hacemos, podemos conseguir cosas. Los objetivos en bonsai con este abono, con el osmocote, según os he explicado, sirve para crecimiento y mantenimiento. Es adecuado en contenedores. Contenedores, me refiero a macetas. Y tiene un excelente rendimiento en coladores. Esto os lo he explicado mal. Adecuado contenedores significa de que se puede meter dentro de un cestillo de abono. No me refería a la maceta. Y tiene un excelente rendimiento en coladores. Recordad, los coladores tienen un alto riesgo de lixiviación en el caso de que utilicéis abonos líquidos. Hay que utilizar mucho abono en un colador si lo que quieres conseguir es crecimiento. Si abonas más un colador, no vas a conseguir absolutamente nada. Y el IB04 tiene un objetivo de mantenimiento. No se pueden utilizar cestillos ni bolsitas ni nada, se pone en la superficie de la maceta y es más adecuado directamente para macetas, más que coladores, aunque también los he visto en coladores, puesto que es de liberación controlada y claro, todo esto viene muy bien cuando necesitas mucho abono. Una pregunta, yo creo, clave. Si yo utilizo este tipo de abono, ¿tengo que utilizar algo más? ¿Tengo que suplementar algo más? ¿Abono solamente con esto? En fin. Vamos a hablar de osmocote. Os pinto la curva que hablamos antes en la gráfica para que entendamos el porqué de lo de abajo. Esta sería la curva de osmocote, ¿verdad? Entonces, en principio el osmocote no necesita nada más. Es muy rico en nitrógeno y Te es microelementos. Las excepciones es como todo, tenemos que ir viendo nuestro arbolito cómo se comporta a osmocote solo. ¿Por qué? Mediante forma visual podemos ver si le falta carencias, entonces si le falta hierro, magnesio, calcio, etcétera, pues entonces lo vamos a detectar y en ese caso, pues claro, hay que echárselo. Para mí es muy importante cuando utilizo un abono químico en bonsai, con ese tipo de sustrato que utilizamos, no en tierra, es utilizar algo orgánico de forma regular. Cuando digo algo, en mi caso es aminoácidos orgánicos de forma regular. ¿Por qué? Porque el abonado químico de por sí no mejora la biología del suelo. O sea, tenemos un sustrato inerte y le estamos metiendo químico y la biología del suelo pues no mejora, por lo tanto la conversión de las distintas formas de nitrógeno es más difícil. Por lo tanto yo uso de forma regular, una vez al mes, aminoácidos orgánicos. Por eso en mi fórmula de engorde siempre el abonado químico que utilizo, bien sea
mensual, cada 3 semanas, cada 15 días o semanal incluso, yo os proponía poner aminoácidos orgánicos de forma regular porque funciona mucho mejor. No porque potencie el osmocote como tal, sino porque mejora la biología del suelo. Y todo esto se traduce en ¿qué? En salud. Tratamiento de otoño, ¿hacemos con osmocote? Pues mirad lo que pasa en otoño. En otoño hace frío, osmocote no funciona, por lo tanto es obvio que tenemos que hacer un tratamiento de otoño. En este caso yo el tratamiento de otoño en los árboles que tengo con osmocote, pues utilizo lo que viene en mi plan de abonado, tratamiento de otoño. En IB04 necesitamos suplementar, volvemos a lo mismo, esta es la gráfica anual de IB04 y yo le pongo aquí que puede precisar nitrógeno, o sea, empujón en un momento determinado. En esta parte de la fase de crecimiento del árbol, igual yo voy a necesitar un empujoncito aquí porque quiero conseguir algo en concreto. Pues por ejemplo, estoy dejando una rama que engorde un poquito más, en fin, distintas circunstancias donde voy a necesitar un empujón o incluso le echo un buen pinzado al árbol y necesito darle un poco de caña. Pues en estos casos pues puedo utilizar uno de liberación trimestral o bien puedo utilizar nitrofosca semanal o cada 3 días para hasta que yo vea que este objetivo lo estoy consiguiendo. No es adecuado el uso de contenedores, como hemos dicho, o sea, el uso de cestillos. Lo mismo, vamos a necesitar aminoácidos de forma regular, una vez al mes, sobre todo durante toda la fase de crecimiento. Y en otoño, como depende del agua, no baja tanto como osmocote. Pero claro, es un abono que no aporta a la planta las suficientes reservas para luego primavera. Por lo tanto, yo sí hago tratamiento de otoño con uno y con otro, con los dos. Y en este caso, no sé si me lo he saltado, casi seguro va a ser necesario utilizar micronutrientes y correctores. El aminoácido que yo utilizo soluble, que está en la web, aporta muchísimos micronutrientes y luego los correctores de carencia lo vamos a utilizar de acuerdo a mi programa de abonado y las fechas que os indico en el caso de que uséis IB04. No esperéis a que tenga carencia cuando utilicéis IB04 solo. Ponérselo directamente porque es que no trae y si no lo trae le va a hacer falta tarde o temprano. Esto es un ejemplo que os he puesto, estos son los contenedores que os he ido hablando durante la charla y bueno, esto es un modelo de cestillos y esto sería con osmocote y esta en la imagen de la izquierda sería cuando está mal puesto, osmocote tiene que estar en contacto con el sustrato para que cuando le dé el calorcito y el agua funcione. Esta sería la forma correcta, que la parte inferior vaya tocando lo que es el sustrato. Otra forma de colocar osmocote, imagen de la izquierda, que es los gránulos en la periferia. Suelto la dosis recomendada, pues lo ponemos en la periferia. Y este sería un ejemplo, el derecho, de cómo se coloca IB04, que es alrededor del borde de la maceta. Por lo tanto es mucho más visible y por eso no necesitamos contenedores en este caso. Vámonos con las dosis. En cuanto a osmocote, el fabricante recomienda 1 o 2 gramos por litro de sustrato. Esto es una locura, es súper difícil calcular la dosis con esto. Yo os voy a mostrar las dosis que yo uso calculada más o menos de acuerdo a lo que dice el fabricante. Y os lo voy a poner en tamaño de maceta. En maceta de hasta 10 centímetros, 3 gramos. Hasta 15, 7 gramos. Hasta 20, 15 gramos. Y hasta 30, 25 gramos. Y así sucesivamente. Yo creo que es muy fácil calcularlo y muchas veces incluso lo pongo a ojo, como es de liberación bastante lenta, no vamos a provocar daño radicular. Como medida, un contenedor pequeño
no de los grandotes que se pone, supongo que es el estándar, el que utilizáis vosotros también. Esto admite 3 gramos de osmocote. Entonces yo, por ejemplo, en las macetitas pequeñas de mame le pongo un cestillo con 3 y luego a medida que voy subiendo, si la maceta es más grande, pues le pongo 2 cestillos, o bien lo que hago a partir de 15 centímetros suelo esparcir. Esto hablo sobre todo de aquellos arbolitos que tengo en el vivero donde hacer un tratamiento continuado líquido se hace muy difícil. Entonces, por eso os cuento mi experiencia en este sentido. Y luego la dosificación de IB04 es más sencilla porque lo que hacemos es medir el largo de la maceta que vamos a utilizar. Imaginemos, os he puesto un ejemplo, una maceta de 16 centímetros y entonces dividimos entre 2, se nos queda 8, ¿no? Pues 8 pastillas, 3, 6, 7 y 8. ¿Que queréis quitarle un par de ellas porque pretendéis pegarle un empujoncito más en aquella fase de crecimiento? Perfecto, me parece genial, pero si solo vamos a utilizar IB04, esta es la dosificación. Una pregunta, yo creo que también súper interesante. ¿Yo puedo mezclar osmocote con IB04 ya conociendo el mecanismo de acción de ambos? O sea, yo sé perfectamente de que en invierno, o sea, o antes de empezar a abonar, antes de empezar la primavera, osmocote no tiene absolutamente ningún efecto y que IB es un poquito sostenido, ¿no? Si yo lo junto los dos, ¿qué va a ocurrir? Pues la gráfica va a aumentar en esta fecha, en el invierno, muy poquito, muy poquito. Sin embargo, cuando ya empieza a hacer calor y empieza a activarse osmocote, que es la línea naranja, si yo lo uno con IB04, la curva me va a aumentar porque me va a favorecer la madurez que va teniendo ya IB en su liberación junto con la activación de osmocote y vamos a conseguir un crecimiento extra en la planta, no un crecimiento más pausado de acuerdo al crecimiento de esta planta. Vamos a conseguir un poquito más. ¿Qué va a pasar en la época de máximo crecimiento? Donde os puse antes en la tabla que hay muchos compañeros que dan este empujoncito solamente en esta zona. Pues en esta zona yo tengo osmocote a tope, hace calor, estamos ya a partir de junio y IB está a tope. Por lo tanto vamos a conseguir, utilizando los dos, una curva mucho más pronunciada y un mayor aporte de nutrientes. Y luego, pues, lo de siempre, irá bajando, osmocote deja de funcionar ya cuando deja de hacer calor y IB lo mantiene. O sea, uno deja de funcionar, pero otro lo mantiene. Es súper interesante esta estrategia de abono. Entonces, este es el resumen. Un fertilizante que empieza tarde pero sube fuerte, que es el osmocote, con la asociación de otro que mantiene una base nutricional baja pero constante, que es el IB. Al unirlos obtienes una curva más parecida a lo que la naturaleza haría con suelos orgánicos fértiles y ciclos térmicos estacionales. ¿En qué se traduce todo esto? Si unimos osmocote con IB, en engorde, control y seguridad. En cuanto a las conclusiones, amigos, porque yo creo que ya se ha visto de una manera muy exhaustiva cómo son ambos abonos y creo que lo habéis entendido bien, creo que viene muy bien explicado, tampoco se puede exprimir más, pero vamos a sacar como decimos nosotros, algunos mensajes para llevar a casa. Osmocote anual funciona mejor como base nutricional estable durante todo el ciclo, útil en macetas, coladores y cultivo en suelo. IB04 es más útil como refuerzo rápido y estable con un mejor control del crecimiento.
sobre todo para cultivo en maceta más refinado. Ambos productos son susceptibles de apoyo con materia orgánica, tipo aminoácidos o algas de manera regular o fertilizantes líquidos correctores de carencias específicos. Juntos pueden formar un programa completo, eficiente y estable. Y a continuación os voy a nombrar mis reflexiones con respecto no solamente a esta charla, sino con respecto al abonado del bonsai. Os voy a hacer como una especie de podcast sin que salga aquí nada. Espero no aburriros. El abonado en bonsai no puede entenderse como una receta fija, sino como un proceso dinámico que exige observación, adaptación y equilibrio. No existe un fertilizante universal ni un calendario válido para todos los árboles, porque cada especie, cada clima, cada sustrato y cada cultivador presentan necesidades diferentes. El objetivo no es simplemente alimentar más, sino aportar los nutrientes adecuados en el momento oportuno, según la fase de desarrollo del árbol y los objetivos del cultivo, crecimiento, mantenimiento o refinado. Para lograrlo es fundamental conocer el funcionamiento de los distintos tipos de nitrógeno y de fertilizantes, así como comprender cómo interactúan con el sustrato, la microbiología y el ritmo biológico del bonsái. La combinación responsable entre abonos de liberación rápida y lenta, entre productos orgánicos y minerales y entre técnicas tradicionales y modernas, permite construir un sistema estable, eficiente y respetuoso con el árbol. Cultivar bonsáis implica aprender a leer sus respuestas. El abonado no es un acto automático, sino una herramienta de diseño, salud y sensibilidad. Cuando ajustamos la fertilización a nuestra climatología, a nuestro entorno y a los objetivos estéticos y biológicos del árbol, dejamos de aplicar fertilizante y empezamos a construir cultivo consciente. Y es en esa comprensión donde el bonsái deja de ser horticultura y se convierte en un arte. Muchas gracias, mini bonsaístas.